Buenas tardes, gracias a todos por venir a esta plática. La verdad me emocionó mucho y nos la platicó el doctor Edgar acerca del trabajo que tiene el doctor Román sobre el tiempo y el calendario maya, y siento que esta relación y darle un sentido como físico es bastante interesante. Entonces, se los presento. El doctor Román Castro Rodríguez nació en la ciudad de Ticul, Yucatán, el 22 de marzo de 1960. Obtuvo su licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Yucatán en 1985, su maestría en Energía en el CINVESTAB del IPN, Unidad Mérida, en 1988, su doctorado en Ciencias en Física Aplicada con especialidad en Física del Estado Sólido en el CINVESTAB del IPN, Unidad Mérida, en 1994, y postdoctorado en la misma especialidad, el cual realizó en el Instituto de Materiales para la Electrónica y el Magnetismo, en Italia, en 1996. Obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral otorgado por la Sociedad Mexicana de Ciencias de Superficies y Vacío en el año de 1994. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias del Sistema Nacional de Investigadores, así como miembro de la Sociedad Mexicana de Ciencias y Tecnología de Superficies y Materiales. Es investigador titular del Departamento de Física Aplicada del CINVESTAB, Unidad Mérida, desde 1991, y ha publicado cerca de 100 artículos en las mejores revistas internacionales con arbitraje estricto en la especialidad de materiales. Esta es una de dos pláticas que nos va a dar. El jueves también va a haber una plática para que estén al pendientes, y pues empezamos. No, yo creo que... Ok, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación para estar una vez más por acá. Estuve aquí hace 6 años, pero más que nada en el CEMAP, y vine a nuestro laboratorio con el doctor Eduardo Pérez en esa misma época, y están haciendo un par de charlas por ahí. Y ahora que me han invitado, al cual agradezco española, una de las charlas que me han pedido, que es algo que no es de mi especialidad, no soy arqueólogo, nada de esto, pero vaya, en una ocasión como yucateco me hostigaban de que no era posible que yo no pudiera saber algo de los mayas, más que aspecto turístico. Más que el aspecto turístico de lo que implicaba visitar Chichén Itzá, Uxmal, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la presentación que inicia, pues lo representativo de ello está esta entidad, una construcción hecha por los mayas, esta otra que está aquí, estas cosas que están aquí que se llaman estelas, y aquí una serie de grafitis hechos en piedra, labrados, que traen información. Bueno, los mayas fueron gente que en esencia me fascina porque trataron de entender la naturaleza de una manera no tal como lo vio Copérnico o Galileo, más adelante Newton, sino que de la manera más lógica que pudiesen entender e interpretar qué cosas suceden en su entorno y cómo poder explicarlo y poder usarlo para poder predecir fechas que acontecían dependiendo de las posiciones relativas de las estrellas, sobre todo el Sol, la Luna, Venus, Marte y Júpiter. Entonces, en ese sentido, ellos fueron capaces, con esa investigación que les voy a hablar y cómo lo lograron hacer, poder proyectar y construir edificios arquitectónicos que están basados en la comunicación o con la interacción de las posiciones celestes que encontraron ellos en la bóveda celeste que engloba la Tierra, ¿no? Y construyeron dos de los pilares más importantes que son muy significativos para los mayas. El primero porque es un edificio muy excitante, ya que en determinadas épocas del año se puede proyectar justamente al inicio de los equinoccios de primavera y el equinoccio también de invierno, cómo se genera una proyección tal que simula la bajada de una serpiente, como ustedes pueden ver aquí, justamente en el instante en el que inicia el solsticio.
que son 2 veces que pasan en ese sentido, ¿no? Y puede proyectarse lo que está, como puede observarse aquí. No solo es este efecto lo que uno puede ver, sino que también cada número de escaleras que tienen estas escaleras aquí, allá, en el otro lado y por otro lado, son 4, y cada uno tiene a las 21 escalas, y arriba terminan, son 360, y terminan después con los 5 escalones adicionales, que son 365, a lo que se refiere a los 365 días del año. Y no solo eso también, sino que también tiene efectos acústicos. Uno se aleja de esta construcción y aplaude o emite un ruido, y inmediatamente escucha uno un eco que es idénticamente al emitido por un quetzal, que era el sonido, digamos, adorado por esa gente, ¿no? La pregunta era, ¿cómo pudieron ellos en un momento dado? No solo esto, aquí tenías que tener conocimiento astronómico para poder proyectar y hacer un diseño arquitectónico como el que se muestra aquí, ¿no? La pregunta del otro es, tenías que saber física de acústica para poder emitir un sonido y que los escalones generen un conjunto de patrones tal que la proyección de la onda que regresa al espacio, o sea, fuera el rebote, se conjuga y el sonido que emita sea idéntico al del quetzal, que era el animal representativo de esa época. Entonces te quedas con esa imagen. ¿Cómo? Tienes que ser un científico para realizar esa operación. Lo otro, por otra parte, es esotérico, es decir, también tuvieron situaciones en las que recrearon lugares más que astronómicos, más que científicos, como lo es Chichén Itzá, porque Chichén Itzá es un lugar de ciencia, extremadamente científico. Ahí se hacía investigación científica y nada más. Y otros lugares como este otro que está en Chiapas, Palenque, en donde se encontró una tumba, de un rey que pobló ese lugar de allá, que se llamó Rey Pacal. Y en la tumba, cuando fue descubierta, el sarcófago tenía un bloque de piedra enorme de muchas toneladas, unas 5 toneladas de peso, en la que se representaba esta imagen que está aquí. Todo eso recubría la tumba del rey Pacal, ¿no? Y ahí empezaron las situaciones complicadas de los mayas, ¿no? Porque hasta ahora no se ha podido dar una interpretación con claridad del significado de lo que ahí está labrado. Como ustedes pueden notar acá, este es un acercamiento a lo que se muestra ahí, ¿no? Mucha gente dice, esto no es algo común. Pareciera ser que es un hombre que representa a un hombre en la que está manipulando objetos mecánicos, objetos físicos, palancas, etcétera, ¿no? Aquí el pie, por ejemplo, que está como empujando allá una palanquita, o no sé, situaciones en la cual ese individuo pareciera ser que está inmerso dentro de un medio en la que está trabajando con controles electromecánicos en el interior de algo, ¿no? Porque si ustedes observan aquí como se ve esto, vean ustedes lo que simula, ¿no? Aquí está esto, todo esto pareciera ser controles, y todo esto pareciera ser una cabina en la que está inmerso dentro de una situación, y esto pareciera ser que está emitiendo fuego, ¿no? Todo esto son la parte de propulsión del sistema, ¿no? Entonces hay gente que se ha quedado, ¿qué trataron de labrar ahí? Porque era un tipo además alto, el que encontraron allí era un hombre que debió medir cerca de 1,80, un poco más, no común en esa época para los mayas, que no pasaban más allá de 1,60 m.
y con estructura ósea diferente al nuestro, ¿no? Era alargado, tenía cosas diferentes, ¿no? Bueno, se vislumbraban cosas diferentes, ¿no? Y aquí se puso la conjetura: ¿serán extraterrestres? No se sabe. Y aún así esas cosas quedaron así en el limbo entre ¿será o no será? ¿Qué significa eso? Los que estudian antropología o los que estudian arqueología indican que es el ascenso hacia las estrellas, hacia el mundo de los muertos, etcétera, ¿no? Pero ahí está, es el impacto que hay entre siempre la civilización maya, ¿no? Aquí está cómo se ve en eso. Pero lo impresionante es lo que ellos se atrevieron a mirar. No había laptops, no había iBooks, nada más que atreverse a mirar arriba y verse las cosas y preguntarse como científicos: ¿qué puedo yo sacar como información de lo que veo encima de mí, en mi cabeza, ¿no? Y evidentemente para poder hacer eso pues tienes que ser curioso, y eso fue lo que tuvieron los mayas: curiosidad. Y la curiosidad los llevó a encontrar a ellos la manera de cómo interpretar lo que su entorno pareciera ser algo que se repite continuamente, ¿no? Entonces ellos detectaron, todo eso está escrito en un libro que se llama Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, y está redactado, cómo pensaron, cómo planificaron, cómo iniciaron todas estas series de eventos científicos, ¿no? Y lo que ellos vieron en la constelación, en lo de arriba, se dieron cuenta esencialmente que la bóveda celeste está constituida de dos o más esferas, en las cuales los astros, pareciera ser que la primera esfera, de hecho lo es, se mueven, tienen movimiento respecto a la Tierra. Ellos nunca pensaron que la Tierra fuera plana. Ellos siempre asumieron de que era porque la proyección misma se los mantenía como una bóveda. De hecho, la construcción que hicieron del edificio de astronomía es una bóveda celeste, justamente. Ahí te les voy a mostrar cómo. Y de ahí ellos notaron que hay un segundo plano de esa bóveda celeste, en donde las estrellas están inmutables, es decir, no se mueven. Pareciera que no se mueven, solo se mueven los que están más cercanos de ahí. Entonces trataron a ellos, por consiguiente, de encontrar alguna explicación, alguna forma de regular estas observaciones para poder predecir tiempos en los cuales suceden estas situaciones cíclicas que se repetían con eso, ¿no? Entonces, una forma en la que pensaron fue muy simple. Sabían ellos geometría, y lo primero que hicieron era dibujar un círculo y posicionarse en el centro del círculo, y una vez posicionado en el centro del círculo, medir cuando el sol sale y en dónde se pone, o sea, toda esa trayectoria, y con respecto al círculo pues posicionaban el punto, la intersección con respecto al círculo. Entonces ya tenían dos puntos de referencia, y con ello podían construir un cuadrado perfecto dentro de la esfera, y poder construir, y entonces servirle esos puntos de referencia para poder medir con exactitud los tiempos en los que el sol sale, se pone, y después, una vez hecho esa plataforma, lo que construyeron ellos como la bóveda de astronomía fue precisamente para poder hacer lo mismo con otros planetas, con Venus, con Marte, etcétera, ¿no? Entonces construían ellos alrededor de lo que es el edificio entradas de la luz, en donde aparece el momento Venus, donde desaparece por las tardes, por las mañanas, cada uno de los planetas, y entonces medir esos tiempos. Y para poder medirlo, crearon una cronología, un tiempo, cómo hacer eso. Entonces la idea es precisamente observar esas
esas cuestiones, ¿no? Ellos están en esta región, como pueden ustedes observar. Es la península de Yucatán y están conectadas con Belice, con que está cerca de Belice, Guatemala, el Petén, todas esas zonas del Petén, y allí tuvieron su asentamiento y todas las construcciones. Lo más increíble de todo esto es que cada una de esos asentamientos aquí en toda la península concuerdan con exactitud con el diseño de la bóveda, que ellos consideraban a una de las constelaciones de la bóveda como el origen del Popol Vuh, de Kukulcán, de la serpiente que venía. Y esto no es cuento, aquí está. Esa es la constelación en la bóveda celeste de las Pléyades. Ahí está puesto, ya se ha movido obviamente, pero en ese tiempo estaba justamente encima de ellos, ¿no? Y todas sus construcciones aparecen aquí, justamente tal cual como está la constelación de las Pléyades. ¿Coincidencia? ¿Milagro? ¿Fantasía? ¿Realidad? Nadie sabe. O sea que ya medían esas distancias de un extremo a otro y podían calcular esa distancia. Puede ser. O sea, tan es así que incluso cuando se especuló esta observación, el arqueólogo precisó esto y lo refirió a cómo las pirámides de Egipto estaban posicionadas tal cual el cinturón de la Osa Mayor. Entonces observó él que pudiera existir esto, y entonces una forma de probarlo es que podían decir ellos: en tal lugar debe haber otro asentamiento, y así descubrieron todos los demás asentamientos en la península de Yucatán, siguiendo la forma de la constelación, justamente. Y aquí está la situación. Nadie sabe con certeza si esto es simplemente coincidencia o tenían ellos un conocimiento más allá de lo que podría ser, ¿no? Ok, antes de que continuemos, tenemos que precisar primero su numerología. Tenían que saber de números para poder medir, si no, no se puede hacer nada, ¿no? La numerología que ellos plantearon fue un sistema vigesimal. El 20 para ellos fue muy significativo. Hay números muy selectos que ellos decidieron. Aquí en el camino de la plática les diré las razones por las cuales planteaban eso, pero 20 fue un número que ellos predijeron, y la base de su sistema de medida fue el sistema vigesimal. El de nosotros es el sistema decimal. Y para representar ese sistema vigesimal bastaba con solamente una raya y puntos. Entonces los valores que asignaron a ellos es que un punto, y el cero, la clave de todo, la existencia del cero. La existencia del cero lo propusieron ellos, la ausencia de todo, como el símbolo de un caracol. Un punto representa el número 1, 2 puntos al 2, así, y el 5 es una raya. Entonces el 6 es la raya de un punto, etcétera, etcétera, hasta 9, que abarca una raya con los 4 puntos encima, y 2 rayas el 10. Y así sucesivamente hasta el 19, más el 0, son los 20 números que están allá, pero hechos con un símbolo, un punto y rayas, y ahí está, ¿no? Entonces, trabajar con estos sistemas vigesimales es muy simple. Es igual como el sistema decimal nuestro, solo que con esos símbolos. Y ellos no trabajaron la numeración horizontal, sino que lo hicieron vertical. Para nosotros es 10 a la 0, más 10 a la 1, más 10 a la 2, etc. Entonces cualquier número que representemos, solamente ponemos el número que multiplica a esos factores y sumamos para dar el número que querramos.
ya sean de miles, de millones o simplemente centenas, ¿no? Y lo mismo ellos, solamente que para arriba, 20 a la 0, arribita un cuadrito más, 20 a la 1, 20 a la 2, 20 a la 3 y así sucesivamente. Y alante de esa organización, pues van los números del 0 hasta el 19, en esa simbología. Entonces, dependiendo en dónde yo lo ubique, pues estoy multiplicando ese número por el factor de 20 a la 0, 20 a la 1 o 20 a la 2, etc. Y así puedo sumar cualquier número que yo desee, ¿no? Ante esta perspectiva, pues está muy fácil hacer las cosas, ¿no? Aquí pueden notar ustedes esta analogía, ¿no? Aquí está el sistema de nosotros, aquí está 10 a la 0, a la 1, 2, 3, y el de ellos, 20 a la 0, 1, 2, 3, etc., ¿no? De manera tal que si queremos escribir el número 8125 a la forma en la que lo plantearon ellos, pues lo único que tenemos que pensar, el de nosotros sería muy fácil, porque 8, ¿es 8000? No lo veo bien. Ok, sería 8 por 1000, 2 por 100, 2 perdón, este es 10 a la 3, 10 a la 2 y 10 a la 1 y 0. Entonces el de nosotros sería escrito así, el número 8126. Entonces el de ellos lo podemos notar así, 20 a la 0, 20 a la 1, 20 a la 2, perdón, 20 a la 0, 20 a la 1, 20 a la 2 y a la 3. ¿Entiendes? Entonces 20 a la 3 es 20 por 20, 400 por 20 da 8000. Entonces basta con que yo le ponga un punto. Entonces arriba de este cuadrito es 8000. Después tendría que poner aquí al 0, porque no hay 400. Después aquí tendría que poner 6, porque tendría yo 20 por 6, y aquí 6 nada más por 1, entonces tendría yo 20. Entonces esto suma me daría a mí 8126, que escrito así sería el punto, el 0 porque no hay, después el número 6 escrito con una línea, una raya, después el número de abajo, una línea y una raya, y esto es el número escrito 8126 de los mayas. Y así cualquier número que querramos. Este es el representativo del año 2012, ¿no? O sea, arriba va una raya, un punto, y abajo el número 12. Si ustedes lo pueden ver, aquí sería 20 a la 0, 20 a la 1 y 20 a la 2. Y eso da el año 2012. Y este número así puesto se encontró en una estela aquí en México, en donde se hablaba de una serie de eventos que ellos grababan en grafitis, pero en piedra, y apareció en esa estela abajo ese número 2212, que era recurrente este número porque era un señalamiento o un punto en donde terminaba un ciclo, que les voy a hablar ahora de los mayas, y es lo que indicaba, ¿no? Entonces, una vez aprendido esto, pues la forma de representar números es así, verticalmente, ¿no? Entonces complicaron un poco más el asunto esta gente, ¿no? Ok, el calendario. Ahora, sabiendo el número, pues ahora lo único que tengo que hacer, ya tengo la forma de mirar cuántas veces aparece el sol, cómo se va a mover durante todo un periodo y cuándo vuelve a repetir de nuevo ese periodo. Entonces, ahora cómo lo distribuyo de manera tal que yo pueda usar algo que pueda yo medir y predecir ya situaciones futuras. Eso es hacer física.
No es un modelo matemático, pero es un modelo casi matemático. Es un reloj, de hecho. Ellos fueron los primeros en tratar de medir el tiempo. Lástima que no lo correlacionaron con espacio-tiempo, sino serían Einstein ahí los tipos, ¿no? Entonces, para hacer eso, lo que ellos crearon son dos tipos de calendarios. Uno que se llamó calendario sagrado, que les permitía saber con certeza cada cuándo deberían de hacer rituales religiosos para la siembra, para actividades, digamos, religiosas, literalmente, lo que hacían. Y uno que era otro calendario, que es el calendario estándar de los 365 días. Entonces, era acoplar un calendario con otro calendario. Y para poder hacer esto, ellos pensaron esta forma. Crearon una rueda que contabiliza números, solo números, de 1 al 13. ¿Es de 1 al 13? Me parece que sí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13, ¿no? Y después esto encajaba en otra rueda que contenían diferentes tipos de cuadros que representaban, tiene un nombre cuando se pone esos números así, eso me acordará, pero vaya, eran representaciones de animales o de objetos sagrados para ellos. Entonces cada uno de ellos fueron 20, ahí aparece también otra vez el número 20, y ese número, esa colección de figuras labradas, debería de girar alrededor del número 13. Entonces vean ustedes que mientras va rotando, este de medio empieza a brincar. Entonces, si empieza uno de 0, notarán ustedes que el número 13 pues siempre va a encajar, pero la clave es que para que encaje todo 0, tenía que repetirse esa vuelta 260 veces. Entonces 260 fue el primer calendario sagrado para ellos. Ahora, todo ese calendario lo encajaron dentro de otro esfera giratoria, ahorita les voy a hablar también, que comprendía 365 días. Ahora, para que todo encaje 0, ¿cuántos días tendrían que pasar combinadas para que encaje? Bueno, pues eso era un siglo para ellos. Lo que decía, y cuando veamos el cálculo, correspondría a nosotros a 52 años. Entonces, si tú llegabas a los 52 años, cubriste todo eso, eras un sagrado para los mayas, ¿no? Tenías ya un siglo de vida en ese sentido, ¿no? Entonces, después de todo eso, había otra medida que era aún muchísimo más grande, que correspondía a un periodo ya de año normal para ellos, como de 25.150 años. Entonces, imagínense, rota todo eso, mientras va rotando todo, y para que todo case con exactitud, llevaría un periodo de 25.125 años. Repetir todo ese ciclo. ¿Por qué fue así selecto? Ahora que lo veamos, nos haremos esta pregunta para ver si podemos entenderlo. Vista de alguna manera de una proyección, digamos, visual, así encajaría, ¿no? Aquí está esto con esto, representaría el calendario, lo que
lo que giraba. Entonces a este calendario sagrado que iba a girar con los números se le llamó Tzolk'in, y da para que coincida todo de cero 260 veces. Tienen que girar ambos, ¿entienden? Para que justamente vuelva a empezar en cero. 260 días eran los días sagrados de ellos. Los días ellos lo llamaron Kines, así se dice en maya. Kines es un día, ¿no? En el otro, lo que hicieron ellos es encajar otros prototipos de figuras. Yo creo que Pokémon quedó corto ahí. Sí. Otros símbolos que tenían que, mientras todo esto giraba con los 13, giraban después simultáneamente con este otro de acá. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, en las cuales 18, cada uno de los primeros 18 correspondían a 20 días, y este último correspondería a 5 días, para que sumado de 365 días. ¿Cómo se vería esto en una representación más entendible? ¿Cómo está aquí? Aquí, si ponemos los símbolos de Pokémon, ahí son 20, y va del número 1 hasta el 13. Vean, hasta aquí llegaría al 13. Vean, está girando. El 13 termina, pero no terminan los Pokémon. Ellos siguen, todavía tienen nombres extraños, Ishigil, nombres que no tiene sentido ver, pero sí son imágenes y figuras característicos, importantes. Entonces vean, en el 13 apenas está con ese nombre, no sé cómo, Ek, que es el símbolo ahí extraño de una imagen, porque ellos representaban eso con esa imagen. Entonces el 13, imagínense, es escribir una raya, 3 puntos y el símbolo que representa a Ek. ¿Entienden? Así se decía, se representaba eso. Entonces, después mientras siguen terminando esto hasta aquí, empezaba otra vez 1, 2, 3, etcétera, y después se repetía otra vez, seguía eso. Si ustedes notan, en total da 260 días. Bueno, esos días eran sagrados para ellos. Tan sagrados eran que no se sabe la razón por lo cual diseñaron ellos que la manera en la que tenían que hacer rituales para siembras, para cosechas, para un montón de actividades religiosas, siguieron este patrón. Es así como ustedes lo ven. Esos que están señalados de verde representan los días en los que ellos, ese día era significativo religiosamente hablando. Entonces, ¿por qué este patrón así extraño y simétrico? No sé, es algo que está también ahí como una pregunta, ¿no? ¿Por qué ese patrón tan simétrico y muy bien organizado como lo ven ustedes aquí, ¿no? Bueno, en el otro caso tenemos 18 símbolos, cada símbolo con 20 días, de a 20 días, y un símbolo que representa otro mes, el Wayev, que es de 5 días únicamente, ¿no? Entonces la distribución iba así. Vean, voy a elegir el mes 19. El mes 19 era el del Wayev, el de los 5 números. Entonces ellos los meses lo contabilizaban así: el último día del mes anterior será el primer día del mes que empieza. ¿Entienden? Entonces el 19 es
mes del Guayep. Ese día eran 5 días inhábiles. Nadie salía de sus casas incluso, porque eran aciagos. Pero permitía completar 365 días en esta contextura, ¿no? Entonces, si ustedes notan, el primer día de ese mes Guayep sería el día 19 del mes anterior, y así ya empieza 1 Guayep, 2 Guayep, 3 Guayep, y el cuarto Guayep sería el primer día del otro mes, del primer mes, que sería el mes Pop. 1, 2, 3, etcétera, hasta el 18, brinca el 19 y va el segundo mes, y así el tercer mes, el cuarto mes, etcétera, hasta el mes 18, que está aquí, porque este es el mes 19, ¿no? Entonces hay un montón de combinaciones que uno puede hacer con esos símbolos de Pokémon, y cada uno repetido 20 veces, ¿no? Entonces, las combinaciones posibles que uno podría hacer serían vistas así. Por ejemplo, este sería la del mes, la del siglo, la del ciclo sagrado, y la del ciclo imperfecto, el normal. Entonces, las combinaciones, mientras giran los tres, pues pueden ustedes especular cuántas combinaciones pueden salir. Entonces, por ejemplo, podemos ver esta combinación 1 y Mish, 1 Pop, o sea, porque tienes que nombrar el sagrado y el imperfecto, pero no así en esta forma como lo estoy poniendo acá, sino que era 1 y Mish, era el 1, el punto, y al lado Pokémon que simbolizaba al Mish. Arriba iba el sagrado, el imperfecto, que era, por ejemplo, podría ser 1 Pop, un punto a la izquierda, y a la derecha el Pokémon de Pop. Entonces imagínense ver un punto y un Pokémon aquí, y arriba un punto y otro Pokémon. Y eso representaría este día. Okay. Este es otro día, 11 Can con 5 o 13 F, 12 F con 2 Zip. Este, por ejemplo, equivaldría a poner 2 rayitas, un punto, y Pokémon que representa a Can, y arriba una rayita y el Pokémon que representa al Wo del mes imperfecto. ¿Entiendes? Y eso eran los que estaban representados en las estelas. O sea, cada vez que ellos querían representar fechas en estelas, así lo ponían. Por eso cuando uno va a una zona arqueológica y ve las estelas, pues no entiende nada uno, ¿no? Pero es el significado de hacerlo de esta manera, ¿no? Ellos supieron que el día en la que ellos fueron creados fue el 4 Ajau, 8 Kunku, que está representado en varias estelas, incluso en los códices de los mayas, donde dice su origen, la fecha es esta. Aquí no está representado la fecha de la cuenta larga, porque esas son las fechas del calendario Solskin con el Hab, es decir, el sagrado con el imperfecto. ¿De acuerdo? Pero vean cuántas veces puede hacer uno en otra cuenta enormemente larguísima. ¿Qué es lo que hace falta? Entonces, en realidad, en una estela iba esto, y arriba o a otro costado otros simbolismos con otros números que asociaban a la cuenta larguísima. Entonces, lo que tú veías escrito en la piedra, garabatos, o sea, figuras indescriptibles y todo, costó mucho el interpretar
este significado de los mayas. Entonces, en ese sentido, ya puede uno darse cuenta de lo que puede sacar uno como primera observación, ¿no? Bueno, la primera observación entre la sagrada, que es este, y el imperfecto de 365 días, que es este, es que un siglo maya correspondería a 18.960, días, que sería entre la combinación de este con este. Ese sería un siglo maya, cuando todo vuelve en su posición de 0, 0, 0, 0, 0. O sea, todas las combinaciones serían 18.860 días. Si tú lograbas llegar a un siglo maya, ya pasabas a ser parte de los sacerdotes mayas, que eran muy contados, aunque no llegaban a esa, la mayoría no llegaba a esa edad, pero era el siglo sagrado, de ellos. Por eso cualquier otra cantidad que uno quiera medir son simplemente figuras que se ponen o se ponían en piedra, ¿no? Aquí está cómo lo veríamos en una manera conceptual, incluyendo lo que se le conoce como cuenta larga, porque ellos planificaron su existencia en periodos largos, que es muy interesante. Ya tenemos el calendario sagrado combinado con el calendario imperfecto, y ya sabemos cómo contabilizar cualquier día con eso a través de los símbolos, el periodo que para ellos dicen empezamos tal periodo y terminamos tal periodo. ¿Entienden? Ese periodo corresponde a 5.200 años, lo que ellos consideraron. Entonces ellos decían que esto era el quinto periodo de todos unos periodos anteriores que ha habido de 5.200 años, y este era el quinto periodo que cerraba un círculo gigantesco de 5.200 años multiplicado por 5. ¿Entienden? Entonces ellos decían que ya habían pasado 4 siglos y ellos estaban terminando el quinto siglo, el quinto ciclo de eso. Bueno, pues ese periodo está asociado a dos fenómenos. Primero, es el tiempo en la que el sistema solar gira alrededor de las Pléyades, porque giramos alrededor de ellos. Tarda precisamente 25.000 y tantos años. Entonces ahí cada uno son periodos de 5.200 años. Y también está asociado con el periodo de precesión de la Tierra, que tarda el mismo periodo que está ahí. ¿Cuál de ellos dos eligieron? No lo sabemos, pero en el Popol Vuh se establece de que ellos vivían la quinta etapa del ciclo del día galáctico, y el día galáctico correspondía a ellos a la vuelta que el sistema solar ha dado alrededor de las Pléyades, porque después ellos usaban otro que se llamaba el año galáctico, que era el periodo en el que las Pléyades le daban la vuelta a la galaxia completa. Tenían esos datos esa gente. ¿Cómo lo correlacionaron? Otra vez la misma pregunta. Nadie ha podido dar una explicación acertada de que pudiese precisarse esta razón, ¿no? Entonces ahora imagínense si queremos ver en estelas completas toda esta información de algún evento que sucedió. ¿Sí? Entonces ahora no solo es el sagrado, que era esta rueda de 1 al 13, con la otra de los Pokémon, que eran 20,
después los Pokémon, que eran 19 de 20 días, o sea, esos Pokémon repetidos 20 veces, y después ahora venía todo el grandote, de los 5.200 años, 5.200 y tantos años, ¿entienden? Para solo un ciclo, porque son 5 ciclos totales. Según ellos, en el 2212 se terminó el 5.º ciclo y todo el ciclo completo alrededor de las playas. Y para ellos no era nada nuevo, nada diferente. Dicen ellos que cada ciclo que se vive ya existió, o sea, se vuelve a repetir. Y todo lo que pasó en ese periodo es lo mismo que vuelve a suceder cuando se es de inicio. O sea, cerramos el 5.º ciclo y empieza el 6.º ciclo. ¿Entiendes? Y todo lo que empezó en el 5.º ciclo es lo que está empezando en el 6.º ciclo que estamos nosotros observando. Entonces no era nada fantasioso, nada, sentido común lo que ellos mostraban. Aquí está lo que les trato de comentar, de que en realidad ellos veían el concepto del tiempo como un concepto cíclico. Era algo, una forma de pensar, de entender el tiempo en ese concepto, ¿no? Por lo tanto, ellos podían precisar qué iba a suceder en los periodos que estaban viviendo, porque había ya antecedentes en sus libros de Popol Vuh, qué había pasado en los ciclos anteriores, ¿no? Y se mantenía a la expectativa y esperaban ellos cómo resolver esas situaciones, esos problemas que iban a confrontar, pero sabían que les iba a suceder. Entonces, eso fue lo que los impulsó a aprender, ¿no? Para poder hacer esto y escribirlo en los códices o en las piedras, entonces, como se trata de días, entonces de nueva cuenta crearon otra serie de Pokémon, los más grandotes, los más importantes, ¿no? los que valen millones. Crearon allá un grupo de Pokémon, que ahorita les voy a decir cómo se simboliza, y que se llamaron King, Winales, Tun, Captun y Bactun. Así se llamó imagínense, ¿no? Cada Pokémon, que es una figurita, que es la imagen, ¿no? Entonces, vean ustedes, el King pues es un día, 1. El Winal, 20 Kines, vean, puro factor de 20. 20 Winales da un Tun, 18. 20 Tunes da un Bactun, y 20 Captunes da un Bactun. Este es un Captun, este es un Bactun. Entonces aquí está el equivalente, un día, 20 días, 360 días. Aquí es 20 años de 360 días, y aquí son 400 años de 360 días. ¿Entienden? Entonces usaron esto ahora ellos, y a cada King, Tun, Captun, Bactun le dibujaron un Pokémon. ¿Entienden? Entonces, si yo quería no solo incluir al sagrado, al imperfecto, sino también incluir la cuenta larga desde donde empezó ese ciclo, pues arriba de todos los demás tengo que incluir otro grupo de Pokémones con sus números, su sistema numérico y la imagen Pokémon correspondiente a cada uno de ellos, que me diga cuántos días ha pasado de la cuenta larga, en la que se determinó el señalamiento del calendario ritual con el imperfecto. Entonces, aquí está, les presento a los Pokémon, como los pueden ver ustedes aquí. Esta es la imagen
labrado en las piedras, que representa al Pokémon King, al Winal, al Tun, al Katun y al Baktun. Así, si queríamos representar este número de días en la cuenta larga, pues simplemente usaron cada Pokémon como una unidad, como un sistema, otro sistema de base, ¿entienden? Así como el sistema vigesimal, decimal, otro sistema que simbolizaba eso. De manera tal que el año o el día, no lo puedo ver aquí, está desfasado, pero no sé qué número es este, pero sería la representación de los números y el símbolo al lado que llevaría. ¿Entienden? O sea, se encuentran en las estelas este símbolo y al lado de él este número, este símbolo al lado de él este número, este símbolo al lado de él la concha, ese símbolo al lado 3 puntos, y aquí es la concha y el 0, y significaba esta cantidad de días en la cuenta larga. Entonces ahora imaginen ustedes, se paran ante una estela, la estela arriba muestra una imagen, si fue una coronación, pues muestra a un rey con algún bastón y súbditos ahí poniéndose, o sea, respetándole, y abajo aparece todo este conjunto de símbolos: el de la cuenta larga, después el del imperfecto y después del perfecto. Indica qué día del año sagrado, del año imperfecto y de la cuenta larga sucedió ese evento que muestra arriba. ¿Entienden? Entonces, cuando se paren ante una estela, lo que van a ver son esas cosas. O sea, van a ver esa cuestión. Obviamente, pues tienen que tener su manualito para que sepan qué significa cada Pokémon, para que puedan nombrarlo, ¿no? Pero en esencia es la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día en que ascendió al trono el rey Pakal, está escrito en su tumba, en la tumba de él, aparece la inscripción, de todo esto, 7 Baktunes, 16 Katunes, 5 Tunes, 6 Tunes, 25 Winales, 16, perdón, y los Kines correspondientes. Esa es la fecha que está registrada en la tumba del rey Pakal en cuanto a la cuenta larga de cuándo ascendió. ¿Entienden? Y más abajo aparece otros símbolos que señalan el día imperfecto y el día sagrado en la que sucedió. ¿Lo ven? Entonces, imagínense tener un reloj así, o sea, que te mide todo, ¿no? Te lleva todo de cuenta, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ver su estela, entren a esta página, pongan su fecha de nacimiento y automáticamente les va a aparecer una estela así, que sería el representativo de la estela maya, de la fecha de su cumpleaños de ustedes. El que quiera, ponen ahí nada más tu fecha, ya ese programita ya está diseñado para que te haga eso y te saca esta estela. No saca arriba lo que señala, pero es un ejemplo, ¿no?, de lo que puede pasar. Y bueno, pues también ya se venden almanaques. Por ejemplo, este es un almanaque de 2016 en donde pueden verse símbolos. El primer símbolo es el sagrado y el imperfecto, ¿entiendes? Como un almanaque, ¿no? No tiene caso averiguar de la cuenta larga, ¿no? Entonces todo esto está perfecto. Pueden ustedes ver cuántos tipos de estelas, códices
y escritos mayas, pinturas, pueden encontrar en diferentes lugares de todos los puntos arqueológicos que les mostré, ¿no? Todo eso son indicaciones de lo que pasó en esas fechas. Aquí pueden ustedes ver. Estos son los de Tikal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí aparecen todos los signos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es la ascensión de un rey, y aquí están toda la fecha de lo que sucedió en ese evento, en ese lugar, ¿no? Etcétera. Ahora bien, esto es interesante. ¿Cómo lo aplicaron ellos? Impresionante. Ahora, una vez hecho esta, digamos, este calendario, pues ya tenían su sistema de medida astronómica. Habían construido ellos el primer edificio astronómico para mirar las estrellas, basándose en los posicionamientos de cuándo termina, cuándo empieza, todos los cuerpos celestes que se mueven, la luna, la tierra, el sol, Marte, Venus, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, sus aportaciones empiezan así, ¿no? Las implicaciones numéricas y calendáricas, entre ellos está con la astronomía y la arquitectura. La arquitectura, ¿por qué? Porque ya sabiendo ellos qué fechas exactamente inicia la fecha de los equinoccios, no más que la medida, pues ahora hicieron arquitectura para poder proyectar sombras e imágenes con esas fechas, o sea, con esos días. Por lo tanto, tienes que ser un verdadero arquitecto para poder hacer eso. Cualquiera de nosotros, se nos pone en una tarea como esta, sin herramientas, sin computadora, difícilmente pudiéramos lograr algo, ¿no? Y ellos lo podían hacer con mucha precisión. Entonces, pero lo fascinante con ellos es que observaron que el ciclo de Venus es de 584 días. Eso es astronomía, ¿no? Pero lograron ver ellos que 584 días multiplicado por 5 da 2927, ¿no? Si multiplica por 8, son 584, da ese número, y multiplicación de, ¿qué número es este? 565, los días de un año por 8 da exactamente el mismo número, ¿no? Entonces podían ellos precisar que el 3 y el 8 eran factores importantes para poder predecir el ciclo de Venus. ¿De acuerdo? Podían precisar esa observación, y así podían hacer muchas otras precisiones como yo no puedo ver que estoy desfasado, no miro con exactitud esto, ¿no? Bueno, pero fueron varias cosas que pudieron salir, ¿no? Pero aquí está lo que les decía. Estos tipos, con eso que ya podían hacer en los códices mayas, en el Popol Vuh y en los códices mayas,